Bueno, compartiendo un poquito más de mi experiencia personal, dentro de mis características, de mis cualidades, está una hipersensibilidad bastante importante. Y a lo largo de la vida, esa hipersensibilidad ha sido incómoda y compleja de llevar. Lo último, y de la manera en que estoy aprendiendo a convivir con la hipersensibilidad y encontrar la función, porque cada característica o cada cosa que nosotros tenemos tiene una razón de ser. La sensibilidad dentro de todas estas cuestiones, en realidad, por ahí un poco la hipersensibilidad a veces es cuando uno podría pasar que uno niega la sensibilidad, entonces esa sensibilidad se exacerba. Y para que tenga lugar, no siempre estamos hablando de que la hipersensibilidad sea una capacidad de que realmente hay una sensibilidad mucho mayor que los demás, sino que es que sí, hay mucha sensibilidad, pero a veces tiene que ver, y no digo que no haya unas personas extremadamente sensibles, no digo eso que no, pero también a veces tiene que ver un poco con esto. En lo particular, mi manera de aprender a convivir con mi propia sensibilidad fue aprender a cuidarme. Me pasaba, como exponía mi sensibilidad y a esas acciones o a esas circunstancias, yo recibía respuestas que me lastimaban, yo tendía a negarla o a reprimirla o a como esto, ¿no? Como esta sensación de querer que no sentirla hacía que se sintiera todo mucho más en profundidad. Y también me terminaba exponiendo a circunstancias que tenían que ver con esto de no cuidarme, expresar y manifestar esa sensibilidad en espacios y en entornos que evidentemente no era lo más sano. Evidentemente no era lo más sano. Con el paso de los años, a medida que fui tomando conciencia y responsabilizándome de mi propio cuidado, me pude como organizar muchísimo más. Voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Contar mis cosas íntimas. En algún momento, contar mis cosas íntimas tenía que ver con que si soy amigo de alguien, tengo que contar mis cosas. Y la verdad que a veces contaba cosas íntimas a personas, como en esta idea que yo tenía de lo que significaba la amistad, y recibía respuestas que eran un tortazo que no me lo esperaba. Por supuesto, astrológicamente esto tiene una respuesta que cada uno interpreta y ve y da respuestas en función de lo que es cada uno, pero a su vez hay una línea sencilla, simple y clara que es que nosotros podemos intuir o conectar cuando somos muy sensibles si, si lo que nos pasa tiene sentido o no que se lo contemos a determinada persona. O podemos conectar esa misma sensibilidad, usarla a favor para decir, a esta persona le puedo contar hasta acá, o a esta persona mejor, con esta persona mejor hablo de otros temas, o a esta persona puedo hablar de este tema sensible, pero de este no. Entonces, al final aprendí como esa misma sensibilidad, en vez de negarla, darle protagonismo como una brújula de que esa misma sensibilidad me empezó a decir esto, sí, durante y además, la verdad que he sido bastante cabezadura, digamos, caprichosa. Caprichosa es la palabra más real. He sentido un montón de oportunidades, no le digas esto a esta persona porque no lo va a entender, y lo dije lo mismo. Entonces tengo la experiencia vívida de que muchas veces mi propia sensibilidad me guió por caminos y digamos, esto se llama el ego, fue mi propia personalidad egoica la que no le hacía caso y terminaba otra vez patinando en situaciones en las que yo sentía que el exterior me lastimaba, pero la realidad es que en esas experiencias en particular terminaba dándome cuenta que era yo misma exponiéndome a esas situaciones que me dolían. Por supuesto que esto me llevó muchos años y como otras cosas que iban en lo paralelo, no solo era, o sea, a medida que iba limpiando lo que se llaman las emociones cristalizadas que nosotros tenemos de la infancia, los dolores, las tristezas, los rencores, las situaciones complejas que incluso que venimos a limpiar de otras vidas o que tienen que ver con el árbol transgeneracional, a medida que iba limpiando todo eso, iba ganando confianza y fuerza para poder aprender a poner límites que primero son internos, para después poder ponerlos afuera. El límite siempre empieza por adentro. Yo no hubiese podido empezar a gestionar este tipo de comunicación que tengo ahora, nueva, en la que me priorizo y me cuido, si no hubiese aprendido el límite de poder decir,
a esta persona es importante o es sano o es mejor que le cuente hasta este lugar. Y esto no tiene nada que ver en contra de los demás, esto tiene que ver incluso con llevar a favor las circunstancias y con una manera más sana de relacionarme con los demás. Si yo cuento algo que para mí es de una hipersensibilidad extrema a una persona que no sabe convivir con esa hipersensibilidad y me da una devolución que es propio de su forma, como agresiva o despectiva, yo puedo decir, ay, mira lo que me hicieron, y en realidad yo me expuse a esa situación, yo solita. Entonces, por supuesto que a veces uno no se da cuenta o uno tiene que atravesar determinadas experiencias porque era parte, no siempre es que lo vamos a poder evitar, pero sí es real que cuando nosotros tenemos una hipersensibilidad, la primera persona que tiene que aprender a cuidarse es uno mismo. Esto es, bueno, digamos, esta fue mi experiencia, eso es mejor dicho. Esta fue mi experiencia y puede servirle a otro o no, quién sabe, no sé, pero lo comparto. Y además uso mi sensibilidad para poder como regular dónde sí contar, dónde no, con qué personas, o incluso esto, ¿no? A veces como saber con quién, hay personas que hay días en los que uno tiene una intuición muy grande que dice, hoy no es el mejor día para verme con esta persona, además le voy haciendo caso a esa sensibilidad, mejor me siento con mi aspecto sensible, menos difícil es convivir con esa sensibilidad y a su vez termina siendo como una guía que me permite generar mejores vínculos, porque un poco a veces tiene que ver con la vibración. Cuando las personas somos así tan sensibles, tenemos la capacidad de sentir determinadas vibraciones y exponernos a determinadas circunstancias es como lastimarnos. Y terminamos exponiéndonos a situaciones en las que después decimos, mirá lo que el otro me hizo, pero en un punto hay siempre una instancia en la que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. A mí esto me ayudó un montón, me ayuda y de hecho es un poco hacia donde sigo fluyendo a favor, con días más que soy más honesta con esa sensibilidad y algunos días con los que patino y que después veo que otra vez no me fue tan bien y cada vez más confianza en esa intuición que va de la mano de la sensibilidad. La sensibilidad es lo que nos permite conectar con esa intuición, con esa energía que vibra alrededor y con esa sensibilidad que nosotros tenemos para poder sentir la energía. Y además a favor, me conecto con toda esa sensibilidad, mejor convivo conmigo y también puedo llevar mejor la sensibilidad de los demás, aprender a convivir con la sensibilidad de los demás y la diferencia, porque aceptarme a mí tal cual soy me abre camino a aceptar a los demás tal cual son, a los que son y no son sensibles, a todos, paso a pasito, suave, suavecito. Y tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Como aprendo a relacionarme con el otro más honestamente como es el otro, sin esperar a que entienda o me entienda o que tenga que aceptarme tal cual soy, sino como me acepto yo y eso de manera natural se empieza a manifestar afuera, que podemos tener, o que yo en particular tenía. No lo voy a borrar, voy a arrancar de nuevo, solo voy a arrancar de nuevo. Vos podés, Cari.